Bueno, y aquí entramos a cómo definimos exactamente la sintaxis del lenguaje de script que define una variable. Es decir, cómo le decimos en lenguaje SEO que define una variable. Porque claro, el SEO no utiliza una variable si no la hemos definido. No exactamente, porque si un cliente le dice, oye, ya me permite la variable, el SEO que es muy listo, dice, pues yo te creo la variable, que yo no la utilice, yo te la creo, por si tú tienes que hacer algo con ella. ¿Entiendes? Pero bueno, aparte de esa ligera excepción, el SEO no conoce una variable si yo no la defino. Donde te ocurre no saber qué tipo de variable es. Entonces, lo primero que tengo que definir es qué variable voy a utilizar y de qué tipo es. ¿De qué tipo es? Quiero decir, a qué está enlazada, a qué está conectada. Y entonces lo primero que le decimos es var, y cuando el SEO encuentra var, lo primero dice este tío me quiere definir una variable. Venga, toma nota. ¿Qué variable me quiere definir? Y le digo el número de la variable. Por lo cual, si yo digo v, digo var 35, var 35, ya el SEO sabe que él tiene que trabajar con la variable número 35 y que la define y que la guarde internamente. Pero le puedo decir unas cosas. Le puedo decir un atributo y le puedo decir un parámetro de atributo. Por ejemplo, el atributo que vimos antes, link, quiere decirle, oye, esta variable además, línkala, conéctala a un parámetro, y el parámetro es uno de lo que hemos visto antes, es decir, conéctala a fstupc o, por ejemplo, o todos aquellos comandos, aquellos tablas que habéis visto que son todos los tipos de parámetros que le podemos decir al link. Otro atributo y otro parámetro, etcétera, etcétera, etcétera. Tanto los atributos y tantos parámetros como haya que definir según el tipo de link que hagamos, porque esto va a depender siempre del tipo de link. Si nosotros linkamos, si nosotros enlazamos con fstupc, pues sabemos que le tenemos que decir después el qué obse y qué tal. Si enlazamos con el IOCAR a una salida, le tenemos que decir qué salida es, etcétera, etcétera. Bueno, pues le vamos diciendo un atributo, un parámetro, un atributo, un parámetro. Ejemplo. Ahí tenemos 4 definiciones de variables. Esto lo entiende el SEO tal como se lo digamos. Si le decimos así, si le decimos así, se lo ponemos así, él la entiende. Y entiende que la variable 0,1 tiene que enlazarla con el fstupc in al offset tal con tal longitud. Porque el offset este tiene esta longitud. Si tuviera otro, habría que ver en la tabla de cuál es. O decimos la variable 1, que es un encoder, que tiene la primera entrada en el 0, aceleración 8 y es de tipo 1. O decimos la 6, que está conectado a un display, que empieza en el dígito 0 de la placa de display y tiene 5. O directamente le digo que esta es la variable 923. Este no digo que se conecte, no se conecta, esto es una variable normal y corriente. Ya sabemos cómo tenemos que decirle al SEO el comportamiento de una variable. Y ahora lo aplicamos pormenorizadamente. No puedo. Aquí tenemos para 8 horas. No sé qué haga después. Vale, voy por esto. Es que esto o se explica así o es que se explica. Yo creo que vais entendiendo más o menos. En el caso de que queramos enlazarlo con el mismo offset, tenemos que saber a qué. Probablemente tienes que saber a qué lo quieres conectar. Eso es como en el programa de la IOCAR. Si tú sabes que el offset, yo no sé cuánto, es el curso del autopilot de esto, pues tienes que saber en la tablita qué offset es y qué tamaño para escribirlo aquí correctamente. var 001. ¿Qué hacemos ahí? Define 001 y cada ítem va a ser utilizado. Este ejemplo, el valor. ¿Os acordáis que hay un atributo valor? ¿Qué hace el valor?
Bueno, pues aquí lo que hace es que más ni menos le asigna un valor inicial. Es decir, por defecto todas las variables SIO no tienen ningún valor. Ningún valor es cero. No. Ningún valor es ningún valor. Si yo le quiero asignar 0, le puedo poner aquí value 0 o value 360. Y entonces la variable, cuando se carga en el servidor, automáticamente dice, pues, métete 360 ahí, nada más que empezar a hablar. ¿Y eso genera ya un evento o no? Sí. Lo vemos después a posteriori. Hay un apartado de nada más que el tema de inicialización de variable. O en este, es un poco más complejo. La variable 1387 la configuro como FCPCO, le digo el 11 y le digo la 11. ¿Qué hace esto? Pues si el valor de la variable 1387 cambia, el valor de la variable se la pasa al OSE este de los minutos. Y ahora cómo lo enlazar. Cuando yo cambio esto, cambio esto. Es la manera de yo trabajar, a través de variables. Y aquí tengo otro ejemplo. Este es de entrada. Bueno, de entrada. Le digo igual, pero ¿qué pasa? Que si la F7C resulta que en el valor del flag ha cambiado de 0 a 1, automáticamente mi variable 9341, que tenía 0, pasa a ser 1. Que lanzará un evento. Aquí tenemos otro ejemplo. La 9 está enlazada con Yoga SW, que es la de los interruptorcitos, a la entrada 25 y de tipo pulsador. Tipo pulsador, que conozco un poco la configuración de Yoga, sabe lo que es. Es decir, si le das una vez, hace un efecto de un valor, y si le das otra vez, hace otro. Bueno, ¿qué hace esto? Pues, si el switch está en on, le pasa a la variable el valor 1, y si está en off, le pasa el valor 0. Es decir, ¿cómo entendemos nosotros cuando un interruptor está encendido o apagado? Porque su variable asociada, linkada, tomará el valor 0 si ese interruptor está apagado y tomará el 1 si está encendido. Y actuará en consecuencia. Otro ejemplo. Una salida. Estaba conectado a una salida nada más. Pues la variable toma el valor 1, la salida 54 en este caso se activa. Y si la variable tal tiene 0, se desactiva. ¿Cómo puedo hacer yo que la salida 58 se me active? Pues defino aquí primero que la variable tal, la que yo quiera, se enlace con la valor 58 y después dentro le digo, o le pongo aquí en value 1. Y automáticamente ya inicializamos con el valor 1, con lo cual la luz se la enciende. Enlace de variable con el componente. Aquí con los displays. ¿Cómo lanzamos un display? Con muy fácil. Le decimos que estos enlaces con la de display, que empiece, que defina a partir un número a partir del 0 y 3 cifras, por ejemplo, típico del curso elegido. Lo tenemos ahí, la enlazamos a 1387 y si en el 1387 ponemos un 35, en los displays nos aparece un 35. Facilísimo. 035. Ahí, esa línea. No. Si ponemos el 35 lo pondremos después en la ejecución. Esto es la definición. Estamos definiendo la variable, después haremos cómo utilizar la variable. Pero está claro que si esta variable toma el 38, esto ejecuta con aquí 38. Es más, si tenemos aquí cifras diferentes y tenemos 4, por ejemplo, tenemos 3 y le ponemos menos 38, si tenemos una equivocar que esta de las nuevas, te pone menos 38. Que no solamente es positivo, sino también es negativo. Algo que no se hacía antes, ahora sí lo hace. Si es más listo y le dice, oye, si yo te mando menos 38, pues yo sé que tiene 4, pues te pongo en el aquí del lado de la izquierda en menos. Y pone menos 38. No hay que hacer nada. Automáticamente, si esto toma menos, el otro toma menos. Pero no hay que tener que poner la máscara, ¿no? ¿Eh? Pero tienes que definir la máscara. ¿De más? No, aquí no definimos. Aquí no
Aquí, yo le digo, No, lo que le pones ahí. Un dato negativo te da con una cifra más. una cifra más. La cifra más. Vale, vale. Más. O sea, claro, es que si por ejemplo en el ejemplo habíamos dicho que eran 3, cuando tú digas menos 360, por menos se cambia. Si quieres que vas a poner un número negativo, ponle un dígito más, para que te pongan menos 360 en un caso y 360 en otro. Entonces ya ahora ya reconoce cuando es menos y Una cosa es que el valor, porque antes si tú consigues... no tenías que asignar aparte. ¿No? No. Una cosa es que tú consigas que la variable tome un valor negativo. Una vez que la variable toma un valor negativo, ya lo toma. Otra cosa es que tú tengas que hacer una operación para que tome el valor negativo. Que a lo mejor no enredar con eso. Es una cosa aparte. Si tú pones aquí menos 360, te aparece menos 360. Quédate con eso y después hablamos de eso. Bueno, esto es largo porque nos podemos conectar muchas cosas. Aquí otro detalle. Aún es, la IECAN también es analógico. Y además tenemos de dos tipos. Tenemos los analógicos que vienen con la USB. Eso lo identificamos con un corchecito así. Y aquellas que son por las placas, las indicamos directamente sin corchetito. Con lo cual, el 2 no es lo mismo que el corchetito 2. Digo eso para que también lo tengáis claro. Es igual como funciona la configuración de la iPad, donde se puede definir así como el eje 2 de la USB, y sin esto es que a partir de las salidas 2 están 8 salidas ocupadas con la placa de eje analógico. Mucha gente no ha utilizado esa placa, por lo cual no sabía exactamente lo que me estoy refiriendo. Lo más normal es utilizarla así, que es muy fácil. En la placa USB tiene las 4 cacharritas. Tiene 4. Pues aquí te estoy diciendo que al potencial donde está conectado, lea la información y que cualquier variación quede reflejada en la variable 9. Además calibrada por la posición 1, 127 y tal, porque esta es la calibración que yo le he puesto aquí. La calibración, como antes decía, no es más que nosotros al final siempre convertir en un número de 0 a 255. Si eso está en el 14 y para nosotros el 14 es el tope de la izquierda, nosotros le ponemos aquí 14. De tal manera que cuando eso esté en el tope de la izquierda, la variable no va a recibir 14, va a recibir 0. Porque al final la variable siempre acopla el rango a lo que nosotros hayamos hecho aquí. No sé si me había entendido un poco. O mucho, o todo. Es fácil. Es decir, ajustamos aquí el recorrido real para que al final la variable siempre reciba el valor de 0 a 255. Fijaros qué fácil es. Conectamos aquí el cacharrito y cuando estemos jugando con el potenciómetro, ya la variable ha recibido el valor del potenciómetro. Hagamos después con el número de la gana. Esto es de salida, observa. Bueno, a partir de esta versión, además, ya tenemos, podemos poner aquí el tipo. Porque ya tenemos servos de 8 bits y de 10 bits. A nosotros no nos importa. La variable actuará de 0 a 255 en la posición del servo de 0 a 180 grados. Pasando además, como igual que esto, por el calibrador. Es decir, si nosotros decimos 0 y en el calibrador decimos que la posición izquierda es el punto 15 y el punto 15 es esta posición del servo ya, para nosotros el 0 será el punto 15, por lo cual el servo no joderá nuestra mecánica, sino que empezará en ese punto y no más atrás. Para eso sirve. Y a un motor, pues igual. Aquí le decimos a partir de qué salida está conectado el botón, y si la variable toma el valor 127, el motor no se corta. Si le decimos que es menos de 127 hasta 0, mientras más se aleja de 127, más corre hacia un lado. Y si es de 127 mayor hacia arriba, más corre hacia el otro lado. Por lo cual tenemos un control del motor y además de velocidad del motor, hacia la izquierda y hacia la derecha. Y así se lo decimos. De facto 127, el motor quiere. Menos de 127, el motor por un lado. Más de 127, el motor por otro lado.
en la velocidad de 0 a 100, de 127 a 255 hacia un lado y de 127 hacia 0 en el otro lado. Y la subrutina, pues como ya lo hemos hablado ya varias veces, ¿no? Y en subrutina ya se convierte en una subrutina. Bueno, esto es ahora la definición de esquí asociado a la variable. En teoría ya sabemos definir una variable. Con todas las parafernalias que tiene, ya sabemos definirlo. Bueno, a partir de ahora vamos a aprender a definir el lenguaje del script asociado a esa variable. Es decir, hemos dicho que cuando se lanzaba un evento, ¿qué ocurría? Se lanzaba este script. Bueno, pues aquí vamos a aprender a decirle qué es lo que tiene que hacer el script ese en cuestión. ¿Cómo se lo decimos? ¿Con qué lenguaje? Pues el lenguaje no es menos que tal como hemos definido la variable, le ponemos un corchetito al principio y cuando acabemos le ponemos un corchetito de cierre al final. Y dentro, los comandos y los parámetros. Un comando, otro comando, otro comando, otro comando, otro comando y todo lo que nos dé la gana. Así hasta que tenga memoria del ordenador. Uno por línea, pero tantos como queramos. Si son 10.000, 10.000. Y no hay ningún el problema. corchete al final. Y al final cierra el corchete, para decirle ya he acabado de definir el script de esta variable. La de la siguiente, pues otro bar aquí, con toda la historia, otro corchetito, tal. Si hay una variable que no tiene script, no le ponemos los corchetitos y ya no utiliza el script. ¿Perdón? ¿Fernando Brea? No puedo comer aquí. Pero puedo Claro. aquí. Nosotros no vamos a hacer más. Nada bien. Bueno. Digamos. Aquí tenéis un ejemplo de un programita. Definimos la variable, abrimos los corchetes, le metemos los comandos y cerramos. Esto se ejecuta cuando se lance el evento de esta variable. Aquí hacemos un poco una parada y una recopilación de cómo funciona todo este teclado. Se recibe el evento. Había tres tipos de eventos, ya sea que toque algo, que la variable trata. Se recibe un cambio en una variable, se ejecuta el script asociado, el script puede lanzar otro evento, que al final vuelve a cambiar la variable. Aparte, os recuerdo cómo funciona el servidor. Cuando se ejecuta el script asociado, si hay cambios en variables, miramos en la lista y si está en la lista del cliente, le enviamos el nuevo valor al cliente. Con lo cual, todo lo que esté enlazado al SIO se cambia por el propio SIO. Se ramifica todos los valores. O sea, cambiamos una variable y se le comunica a todos los clientes que tengan asignados esa variable. ¿Lo veis claro? ¿Alguien no lo ve? Muy fácil, muy simple. Bueno, comando reconocido en el SIO. Comandos de asignación, comandos de función, el comando call, la condición if y la condición else. No hay más. Estos son los 5 tipos de comandos que tenemos en el SIO. ¿Tiene que escribirlo tal como lo tiene ahí, asignación? No. Ahora después pongo la definición exacta de cada uno igual que he hecho con la variable. Esto es un poco para que veáis los tipos de comandos. Tenemos los comandos de asignación, función, cal, condición. Por ahora tenemos estos comandos. Si mañana surge algún comando que se le ocurra, lo implementamos. Los de asignación, pues son
comando que sirve para asignar valores o cálculos a variables SIO, ya sean variables internas o externas. O sea, es un comando tan fácil como decirle a la variable tal meteré 1 más la variable 25. O decirle a la variable 83 sea igual a la variable L1. O la variable 36 sea igual a 0. Esos son los tipos de variables en los comandos de asignación. Los de función es que les puedas decir una función especial. Por ejemplo, que le diga que la variable 35 tome el valor redondeado de la variable L0. Sería un comando de función. O sea, ese comando redondeado es una función especial que tenemos ahí una serie de funciones definidas para hacer este tipo de cuestiones. Tenemos el comando call, que lo que hace es lanzar un script asociado a una variable. Directamente coge donde está ahí, pon, y sigue en el script de la variable tal. Cuando termine, continúa. Después tenemos la condición if. La condición if es la condición si tal cosa, entonces es decir, ejecuta una serie de comandos solo si se cumple la condición. O sea, le ponemos una condición, que ahora veremos cómo son las condiciones, y si se cumple, ejecuta. Si no, no se ejecuta. O utilizamos la condición else, que lo que quiere decir es que si no es esta condición, entonces se ejecuta esta. Esto es un poco a modo de perspectiva, y ahora entramos en profundidad en cada uno de ellos. Bueno, antes de nada, además el SIO reconoce operadores. Operadores son una serie de signos y palabras reconocidas por el SIO que la aplican a operaciones específicas. Se utilizan, por ejemplo, en la asignación. En el ejemplo que habíamos dicho, la V1 igual a L0 más 3, el más 3 le está diciendo que sube. Bueno, pues estos son operadores que reconoce el SIO como operadores matemáticos en este caso. Un operador que hace una suma, un operador que hace una resta, un operador que hace una multiplicación, un operador que hace una división, o un operador AND. ¿Qué es esto? Esto es un operador que puede ser de dos tipos. Según sea la variable, el operador AND puede ser de una manera o puede ser de otra. Me explico. Me acuerdo de un mensaje de Fernando en la lista, no sé si recordáis, que nos explicó una serie de if, que es historia, que si uno era 1, otro era 0, tal. Bueno, pues esto es una operación lógica binaria que se llama. Explicar ahora mismo la lógica binaria no es el cometido de esto y nos iríamos un poco. Solamente voy a decir que el AND lo que hace es una operación binaria entre un número y otro número. Y esa operación binaria, pues, ya la asignaríamos a una variable, el AND. Pero también puede ser una operación de condición, que significa un y. De tal manera que le podemos decir, ¿cómo le decimos al operador? Oye, si esto y esto, pues decimos esto AND esto. Es decir, esto y esto. Si se cumple esto y se cumple esto, entonces es verdadero. ¿Entiendes? Si una de las dos no se cumple, o las dos no se cumple, no es verdadero. Eso es nada. Y el OR es lo mismo, además de ser una operación lógica, el OR también es una condición OR, que viene a decirnos O. Si esto o esto, si cualquiera de las dos se cumple, o las dos se cumplen, entonces es verdadera la condición y actuará en consecuencia. Para él, para el SIO, son operadores, que según el contexto que esté, lo entenderá como condición o lo entenderá como operador matemático. Igual que puede ser una multiplicación, una resta, una suma, etc. La condición mayor, la condición menor, la condición igual, la condición mayor igual, menor igual o diferente. Por ahora es lo que entiende. Comando de asignación. Vamos a definir la sintaxis en el lenguaje, o sea, la manera de escribir, cómo tenemos que escribir una asignación en el lenguaje. Bueno, pues lo podemos escribir de varias maneras. La primera es poner la variable. Conocéis ya la variable cómo se escribe. ¿Os acordáis?
V y el valor, o ponemos L0, o L1, o L2, o ponemos C0, C1, C2. No hay más opciones. Esas son todas las variables que tenemos. Bueno, igual, un igual está reconocido como comando de asignación. Cuando encuentra un igual después de una variable aquí, el CIOP sabe que le estamos asignando lo que sea a esta variable. ¿Y qué le podemos asignar? Pues una variable, otra variable diferente, o una constante. Una constante que, por decirle, igual a 0, o igual a 300.28, o igual a menos 325, o igual a 3, 14, 15, 92, 90. Son constantes. Y él las entiende como constantes y se las asigna a variable. Bueno, otra manera de escribirlo es lo mismo, pero además utilizando un operador y otra vez lo mismo. Típico. L0 igual a L1 más 3. L0 igual a L1 más los operadores. ¿Ya habéis visto la lista de operadores que entienden? Ni uno más ni uno menos. Son esos los que entienden. Más 3. Una constante. ¿Está? Ejemplo. Ahí lo tenéis. Distintos ejemplos de cómo asignar cosas. Explícalo un poquito. Bueno, esto es muy fácil. La variable 2 es igual a la 8 multiplicada por 3, 14. Ese tipo de operaciones para el entiendo para que... Facilísimo. ¿Os acordáis que habíamos hablado de que el IOCP Server daba muchas veces los datos del simulador y nos los daba en un formato un poco extraño? Las guías por 256, ahora que hay que tratarlas. ¿Y cómo ahora lo tratamos? V2 igual a la V, que es la de la guía, dividido de 256. Ya tenemos el valor correcto, por ejemplo. Pero hay más, hay muchísimo más. Para todo, esto es la base. Esto es realmente la base de todo, porque aquí todo es matemática. Toda la simulación, tú lo debes saber en análisis, todo es matemática. Todo es una fórmula que va en función de ya no sé qué de cuánto. En función de que va a lo mejor simuladamente la temperatura de un motor. Pues limpiando algunos parámetros que puedan ser, pues la temperatura del motor, por ejemplo, simplificando, podría ser en función al tiempo que tiene un trotter funcionando. Atómico, por ejemplo. Si el trotter pasa de tal potencia y pasa durante tanto tiempo, por cada tiempo que pase lo calientas en tantos grados. ¿Y cómo haces eso? Pues tú le dices el tiempo que ha pasado por tantos grados y lo guardas en una variable y ya sabes exactamente el sobrecalentamiento que vas teniendo. Y además lo vas incrementando. L1 igual a L3 más 5. Cada vez que te ejecutas más 5, más 5. Todas estas son operaciones básicas que nos hacen falta, es vital para hacer cualquier tema de simulación. Y no nos olvidemos, el CIRO está diseñado para hacer simulación. No solamente para tratar datos, sino si queremos simular algo, lo simulamos igual. Trata entrada, trata salida, es lo mismo que hace el simulador. ¿Traes todo el bucle aquel que hace el simulador? Esto es igual. Con una entrada, la procesa, genera una salida, vuelve a otra entrada y tal. Y en ese bucle aquí podremos medir lo que nos dé la gana. Si queremos simular el arranque de un APU, que no lo tiene a lo mejor el Flight Simulator, pues nos lo inventamos aquí. ¿Y cómo lo hacemos? Con una simulación del APU. ¿Qué hace el APU? Pensamos un poco, si lo tenemos claro mentalmente, nos queda definirlo en cielo. Pues si le damos al botón de arranque, empiezan las revoluciones funcionando, las revoluciones tienen que incrementándose, ¿no? Digo yo, ¿en qué parámetro de revolución? Pues se incrementa en 100 vueltas por segundo. Cada segundo incremento, ¿no? La velocidad tal es igual a tal por tanto, por 100, o por 100, o más 100. El problema es que los que no sabemos esto, los individuos que cagas, si alguien lo prepara, es decir, un archivo para hacer, ¿no? Esto es buena pregunta, después si acaso lo hablamos más detalladamente. Lo que sí está claro que el CIO es una herramienta, no es una solución en sí, es una herramienta. Es decir, exactamente. Que uno resulta que no se ve capaz. Bueno, el proyecto en total lo que nuestro tiene muchas fórmulas. Tiene las fórmulas más simples y tiene otras más complejas. Esto es lo que te da una capacidad enorme, porque simulas lo que te dé la gana.
lo que te dé la gana. Solamente se trata de tener el esquema lógico, tenerlo claro y aprender a decírselo al CEO, es lo que tiene que hacer. Pero es una herramienta potentísima, porque aquí tienes las manos libres para hacer lo que tú quieras. Hasta ahora mismo que no había sido, ¿qué problema teníamos? Que uno que quería hacer algo, pues no podía hacerlo, porque no tenía herramientas, por lo menos herramientas fáciles de utilizar para un neófito. Dime tú a mí si la herramienta que te voy a utilizar es aprender a Visual Basic con conexión a TCP/IP, con conexión a protocolo FSIPC o a lo que sea, a atender un módulo de la IOCAR, agárrate, porque eso sí que lo tiene crudo. Vamos, a mí me costaría mucho, a cualquiera le costaría mucho, ¿entiendes? ¿Te va a dar una propuesta? Que hay mucho trabajar lo que es trabajar normal. Yo desde el principio siempre he dicho trabajar normal, ponerte, yo sé, con una sala a darle ahí, tranquilo. Y tu jefe sabe que estás trabajando. Pero yo lo que no consiento es que alguien se canse y que le llamen cabrón medio puta porque no trabaja porque no puede trabajar. Porque amor de siempre está tomando ubicación, se puede marear o le puede pasar cualquier cosa mala. Y sabe que siempre tiene que tener a alguien al lado. Pero no alguien al lado que se imagina, no, sino alguien encargado de trabajando así. Bueno, sigamos. Funciones reconocidas en sí. Pues funciones que se reconocen en sí tenemos un montón. Tenemos estas. Tenemos estas las que puedan surgir. Estas son las que nos han hecho falta por ahora. Si mañana hace falta alguna más, pues se define y listo. Son funciones que tal como nos han hecho falta yo las he ido definiendo. Pero eso bueno, tener aquí programado cerca, bueno. Si hace falta una función nueva, la definimos y ya está. Lo único que tenemos que crear es el nombre. Esto sí lo entiendo. Si me preguntaba antes, ¿hay que ponerle eso? ¿No? Pues hay que ponerle esto. Ahora veremos cómo, pero hay que ponerle esta palabra para que entiendan. Y ahí hay un montón de funciones. Aquí yo lo tengo definido una a uno. Como esta presentación va a ir en el disco, yo no voy a estar entrando en profundidad en una por una porque son muchas y en definitiva todas hacen algo. Voy a pasar por un par de ellas y las demás son igual, cada una hace esto. Solamente me centraré en algunas que son más. Cosas que podemos hacer. Esta es la definición. Es decir, ponemos variable igual función de la tabla que hemos visto anterior, parámetro, parámetro, parámetro. Podemos tener desde un parámetro hasta 3 parámetros, según el tipo de función. Hay funciones que tienen distintos parámetros y hay funciones. En cada función tiene, va a condicionar los distintos parámetros que tenga. Por ejemplo, parámetro puede ser una variable o una constante. Lo que estaba diciendo. Aquí tenéis ejemplo. ¿Qué es esto? Pues aquí le decimos, es como una asignación parecido, porque todas las funciones asignan al final un resultado, asignan ese resultado, y aquí lo que estamos asignando a la 2 es el resultado de redondear el valor del D0, que era real, por ejemplo, 3,15, y se lo metemos a V2. ¿Qué se quedaría aquí en V2? 3. 3,15, 3. Y de 3,6, 4. Esta, ¿cuál otra función? 3,06, 3. Bueno, porque hay redondear, la calculadora normal es correcta. 3,6, 4. 3,6, 4. Convertir a BCD el valor del disco. Bueno, estos son funciones especiales que tenemos. Esta es ROM, USB, perfil. Pero ¿qué tiene que ver la definición con No, son ejemplos de definición de variables. Lo que quería enseñar es que en una función un parámetro o 2 parámetros o 3 parámetros. Aquí os quiero enseñar funciones que utilizan un parámetro, funciones que utilizan 2 parámetros y funciones que utilizan 3 parámetros. En cada función tenéis que saber los parámetros que utilizan. Y es la definición de esa función.
Y empezamos con la primera, y aquí voy a ir muy rápido, por favor, y atento, porque voy a ir muy rápido. Voy más de tiempo. El round redondea. El trunk trunca. Truncar es que no es 3,6, ya no es 4, es 3. Porque le he quitado la parte de frío directamente. Set bit, pues esto lo que hace es que pone el bit de la variable indicado en el parámetro a 1. Es decir, si es un bit binario. Hay que saber trabajar un poco en binario, el que conozca un poco el tema, si no yo no lo voy a explicar ahora mismo aquí. Seguro que Fernando en un mensaje de esos fabulosos suyos explica exactamente todo el tema de binario, decimal y crear bit es lo mismo que ser bit, pero al contrario, esto quita un bit de una variable. No quita el 0, sino que pone a 0 el bit correspondiente. Toggle es una función especial que ha inventado el señor Enrico de Chirati porque dentro de su project Magenta necesita variables que se actúen con toggle. Pues yo creo un toggle para que nadie se le dé dolor de cabeza hacer lo que pide el señor Chirati, poner toggle en valor y VSD, esto es las conversiones de binario decimal a decimal. Esto es porque el señor que inventó el Flight Simulator resulta que algunas variables internas las meten en modo digital, binario convertido a digital. Pone cada cifra en un formato especial. Por ejemplo, los COM o los NAP los mete así dentro. Y como nosotros vamos a tener que trabajar, el que quiera trabajar con esto así, pues yo creo una función que no has dado de cabeza y tiene que meterlo tal como dice el señor sino que tú pones 127, pone 127 directamente y le dices conversión a esto y ya te convierte en 127 y lo pasas directamente al decirle cero y te comes el trago. En la primera versión del CIO teníamos que hacerlo uno a uno, pero ya, bueno, ya os digo que si hay funciones que haya que hacer porque son un dolor de cabeza, pues ya las implemento, le llamo como sea, y ya saben ustedes que tirando de esa función el programa ya hace todas esas cosas que hace, que tiene que hacer. Más funciones, el ABS, el valor absoluto, es decir, si es negativo pasa a positivo, si es positivo se queda en positivo. From BSD, lo contrario al otro, es decir, uno convierte por un lado y otro convierte al contrario. El test bit es una función de una condición, la variable tiene que ser una condición C0, C1, C2, es decir, tiene que ser una variable booleana, porque lo que hace es que testea el bit tal. Esto salió porque tuvimos algunos problemas, ¿verdad?, para ver si un bit de una variable estaba 1 o no. Es una típica pregunta que muchas veces nos pasa, porque la información, por ejemplo, de Project Magenta viene en sus variables codificada en bit. Entonces dice, el tal bit significa tal cosa. Si está encendido, pues entonces, si está 1 el bit, pues tal cosa. Pues con esta función testBit, el bit 3, pues se pone en cierto si el bit 3 está encendido. Y si no, pues se pone en falso. Y nos ahorra a nosotros hacer cuestiones lógicas, de hacer un AND, un OR y de etcétera, ¿no? El NOT es una función que nos invierte el valor de una variable booleana. Donde antes era cierto, si decimos not cierto, pues not cierto es falso. Pues nos lo convierte en falso. Y si es not falso, lo convierte en cierto. Eso es el not. El rotate. Bueno, esto es una función mucho más avanzada. Las otras son más básicas, esta es avanzada. Esto es más que para ahorrar también un curro a la gente. En vez de tener que escribir un montón de código para hacer una función, pues con el rotate se facilita mucho el tema. Por ejemplo, con el rotate, imaginaros, estamos hablando de caña al pulse. ¿Qué pasa cuando en el pulse llegamos al 360? Siguiente clic, ¿qué pasa? Pasa 1. Y si el 1 le damos al clic al contrario, pasa al 360. Bueno, pues en sí tendríamos que hacer un programita para que entienda eso. Que vamos sumando un valor, pero llega un momento en que nos pasamos por un lado y tenemos que ir al otro. Bueno, pues esta función lo hace solo. Esta función le decimos en el primer parámetro cuál es el valor inferior, cuál es el valor superior, y directamente cada vez que venimos a sumar a la variable nos tiene en cuenta esto. Si nos pasamos por un lado, nos aparece por el otro. Si nos pasamos por el otro, aparece así un movimiento, un valor circular. No sé si más o menos lo voy a decir. En ambos sentidos. Tú sumas aquí o decrementas lo que te diga el valor C.
Pues si la variable está en 359, le pones aquí 1, 359 y 2. ¿Qué hace esto? Pues que la variable que tiene el valor, 1, 360 y 2. La variable tiene 359, si en esta función le suma 2 a 359. 359 más 2, 361. ¿Es mayor que 360? Sí, pues pasa a 1. Y esto hace automáticamente. Y por el otro lado, a la vez. ¿Entendéis? Bueno, esta función tiene más castaña. Digo porque es súper potente. Es el primer. Habíamos hablado de que podemos crear eventos nosotros mismos mediante un despertador, mediante un cronómetro. Bueno, pues aquí definimos el cronómetro. Esto, más que una función, lo que hace es que mediante esta función generamos, le decimos al CEO, oye, guárdate este despertador a tal hora, de tal manera. Y funciona, es muy fácil, funciona de la siguiente manera. Variable a la que le vayamos a aplicar el timer. Es decir, el despertador va sobre esta variable. Parámetro 1, valor final. Es decir, el timer funcionará n veces hasta que la variable tome ese valor final. En cuanto tome el valor final, el CEO se olvida ya de ese despertador y ya no sigue llamándole. ¿Vale? Segundo parámetro, incremento de decremento. Es decir, cada vez que lo despiertes, al tío le va a decir, tú, el valor que tengas, lo incrementas o lo incrementas en este valor. Es decir, si la variable tiene 1 y aquí le ponemos en el valor 2, por cada vez que lo llame, 1 más 2, 3. 3 más 2, 5. 5 más 2, 7. Él lo va a hacer y en cada cuántas veces se va a despertar. Pues cada vez que le diga el parámetro en décimas de segundo. Y lo vamos a ver, o lo deberíamos ver, pero en este vídeo no lo sé. Aquí pone décimas de segundo, décimas de segundo, décimas de segundo. Bueno, vamos a definir V03 y bien 3, 1, 10. Le estamos diciendo 3, valor final. 1, valor de incremento. 10 décimas de segundo. Cada 10 décimas de segundo. El valor inicial no lo vamos a poner aquí, pero ya tenemos aquí que vamos a empezar porque la variable tiene 0. Y ejecutamos esto. ¿Qué va a hacer? Pues el CEO sigue trabajando y a los 10 segundos hace point y ejecuta esto. ¿Qué ha hecho? Haciendo que haga el split y la variable toma el valor 1. Porque si tenía 0, le ha sumado 1, pasa 1. 1. ¿Es 3? No es 3. Sigo. Pasan 10 segundos, 10, otros 10 décimas de segundo, vuelve a llamar al script. Se ejecuta lo que tenga el script y al final se convierte en 2. Y sigue el cronómetro, vuelve a ejecutar, pero ya llega al final. Pues se acabó. Se durmió. Así funciona el team. ¿Lo habéis visto claro? Comando con. ¿Pueden generar funciones con un include o no? ¿Cómo? Pues se pueden hacer funciones propias con un include o una fase. No. Las funciones son las que tiene ahora mismo definidas. Con variable, lo que hemos hablado. Si hacen un call variable, lo que se llama al split de una variable. Y además le puede pasar el valor a esa variable que tú quieras. Ya sea desde otra variable o una constante. Por ejemplo, si pones. Bueno, aquí está claro, ¿no? Siempre se ejecuta el script, puedes llamarlo así, así o así, como tú quieras. Lo que hace es que llama al script de la 1001, lo ejecuta, pero además en 1001 la variable 1 pasa a ser 326. Es una manera de pasar el parámetro. ¿Entendéis? Muy básico, muy fácil. Bueno. Condición if y condiciones. Descripción sintáctica if, que es el comando, la condición
que ahora explicaremos cómo se escriben las condiciones, los comandos, y si queremos, ese, si queremos, si no lo ponemos, si lo queremos, ese, y los comandos. Ni más ni menos lo que hace. Que se ejecutarán los comandos entre corchetes de if si la condición es cierta. Si no lo es, se ejecutan los de este. Una condición, si esto se cumple, ejecuta esto. Si no, ejecuta esto. Y si esto no está, solamente se ejecuta esto si esto se cumple. Si no está. ¿Vale? Muy fácil. Fácil. Se pueden añadir hasta 100 niveles. Es decir, podemos poner aquí dentro if, y dentro de if, y dentro de if, yo creo que nos tiene suficiente. Las condiciones pueden ser variables booleanas, unión de dos variables booleanas por AND o condiciones entre variables importantes reales mediante operadores correspondientes. Podemos decir if P1 mayor que 5, lo que sea. Si no, si C2, entonces lo que sea. O sea, de una manera para que veáis posibilidades. Simplemente poniendo aquí los operadores, L1 mayor que 3, V lo que sea igual a 5, diferente que yo no sé qué, ya que visto todos los operadores. Si esta condición es cierta, entonces se ejecuta esto. Si no, se ejecuta esto. Y aquí veis la anidación. Interesante los corchetes. Sirven para decirle los diferentes niveles de anidación. Es decir, esto es lo que se ejecuta o no se ejecuta. ¿Lo veis? Este es el siguiente. ¿Lo veis? ¿Lo veis aquí? ¿Lo veis aquí? ¿Veis los dos niveles? Es decir, si esto no se ejecuta, tampoco se ejecuta este. ¿Cómo se lo digo al ordenador? Porque lo digo con los corchetes, que son los que definen los niveles. Hay que ponerle, no tenéis que hacer el adentrado. El adentrado este que yo pongo aquí es para que se entienda, el operador, el programador lo hace para verlo más claramente los niveles. Tú puedes ponerlo todo aquí, si quieres, ¿entiendes? Pero si lo haces adentrado, no te perderás. ¿Entiendes? Es una cosa para el humano. El ordenador no entiende igual porque sabes qué nivel está. Va contando y dice, este ya está bien. Pero tú no ves tan claro si tienes 14 niveles. A mí me pasa. Yo no solamente hago esto, fíjense tú, porque algunos programas míos tienen WhatsApp, tienen 14.000 niveles. Entonces lo que le hago al final, le pongo un comentario y digo, este proviene de tal cosa, este proviene de tal cosa. Con dos barritas. No, aquí no se puede hacer con dos barritas, sino le pongo justamente debajo, porque este no es un comando. El comando dos barritas, ¿qué le puedo decir? Pero si le pongo aquí debajo, aquí acabo el nivel tal, aquí acabo el nivel tal. Claro, porque son programas que tienen 2 niveles, 3 niveles, no importa. Pero si tienes aquí anidado 20 niveles, tú ya sabes de qué nivel viene. Entonces yo siempre se lo pongo aquí detrás. Es una manera de programar, cada uno se busca la vida de ahí. ¿Tú no lo haces? Bueno, vamos a tener esta parte porque aquí hay ya un corte. Una pregunta. El if tiene que ser una condición simple o presente. La condición El if. Y ¿cuál es? mayor que 5 a no, tiene que ser simple, ¿no? Tanto las asignaciones como las condiciones en sí por ahora simple, ¿no? son simples. ¿Cómo podemos unirlas? Con asignaciones. Ponemos C0 igual a 1 más C1 igual a tal. Y aquí dentro de la condición ponemos C0 y C1. Siempre es uno y otro, es muy simple. Esto es así porque el CIO ha empezado funcionando no en un lenguaje escrito, sino ha estado por un lenguaje por formulario que todavía va a seguir conservándose por ahora. Es muy fácil para un novato ir siguiendo el formulario de creación de la configuración porque va siguiendo los pasitos, va desplegando, ahora que quiere unir, le pinche y ya sale el aquí que quiero la condición tal, le va desplegando y es la condición, entonces va eligiendo lo que tú quieres. Eso está bien al principio, pero cuando un tío ya conoce CIO y quiere hacer un programa bueno, un programa largo y tal, pues pasa de ir a cachar a cada uno, sino que lo que queda, Es un hecho de perdería, por ejemplo. ya, sí, está muy bien, pero por ejemplo, el otro día yo no sé quién hizo, Fernando hizo un programa muy interesante de cosas que lo está haciendo, y claro, resulta que hay cosas que se repiten mucho. Entonces tú coges aquí, copias, pegas y modificas la V0 con la V3, y ya tienes hecho. Un programador utilizando ese recurso avanza 10 veces más que uno. Esto es como todos los proyectos siempre están basados en lo mismo. Posibilidades. Tú eliges la que te convenga en tu nivel y en lo que tú quieras hacer.
Aquí viene algún ejemplo básico y con esto ya hacemos una pausa para que lo dejamos, como veáis. Vamos a hacer otro ejemplo porque aquí hay una parte que divido esto en otra parte. Cómo usar un interruptor y cómo encender una luz mandando a la vez información al simulador. Un ejemplo de utilización. Defino 1. La enlazo a la dirección de load a tal dirección control. Esta es la dirección de las luces del price simulator. Es decir, o ¿os acordáis? Si el valor que tome la variable será el valor que tome el otro. Definimos variable 2. Variable 2 es un interruptor de 154. Y definimos variable 3. En una salida, la 38. Se entiende que lo que vamos a hacer es, cuando yo pulso el interruptor, enciendo la luz y activo la luz. Enciendo el LED y activo la luz del simulador. ¿Cómo lo hago? Automáticamente le doy el interruptor. Cuando le doy el interruptor, esto varía. Si estaba apagado de 0, pasa a 1, ¿no? ¿Qué hace el SIO cuando hay una variable que cambia? Lanza elementos. Lanza elementos y ejecuta esto. Vamos a ejecutar esto. Lo primero que hacemos es encontrar una condición. Si la variable 2 es igual a 1, ¿qué variable es la 2? La mía. ¿Qué significa si mi variable 2 está a 1? Porque como la mía está enlazada con el interruptor, ¿qué hace? El 1 que